Muchos saludos a todos, mi nombre es Anderson Perea, estudiante de Psicología, y en este curso Modelo de Intervención en Psicología, dando respuesta a las preguntas orientadoras. Entendemos que lo que se entiende por sistemas complejos y el pensamiento complejo, debemos de partir de una comprensión que es un sistema que podemos entender como una serie de componentes que se integran. Es decir, que en las palabras de Morin, 1994, citado en Barbaroux, 2008, plantean que constituyen una entidad global o unidad, es decir, que los sistemas complejos comprenden que cada uno de estos elementos lo constituyen al mismo sistema y que cada elemento de esos es tan importante como el otro, por muy pequeño que parezca o muy ínfima. En ese sentido, la falla en uno de esos elementos o la ausencia de él puede generar un colapso total del sistema en general. Es decir, que los pensamientos complejos para nosotros entonces parten de una realidad, desde entendimiento de muchas perspectivas, es decir, múltiples variables, que en ocasiones pues posee un problema. Lamentablemente, el sistema tradicional nos ha llevado a entender pues de manera muy puntual algunas cosas y no indagar más allá o dar respuestas muy simples a cuestionamientos e interrogantes que surgen. Entonces, de allí que el pensamiento complejo entonces nos impulsa hacia la comprensión de contextos, las interrelaciones que se dan entre lo científico y los fenómenos cotidianos, de las realidades que vivimos nosotros todos los días, y esto rompe con la lógica lineal de la interpretación de los fenómenos. Aunque pues, el mismo Morin nos plantea que desde los pensamientos complejos se parte de una lógica no lineal. Es decir, se analizan variables, se analizan otros factores para poder hacer una comprensión más globalizada de los fenómenos, de los problemas que ocurren. Entonces, según Barbaroux 2008, él considera que la información subjetiva y la información objetiva, mediante un proceso empírico de sensaciones y percepciones y las acciones sobre la información, son las que actúan sobre el pensamiento complejo, generando esto un proceso dialéctico. Esto lo encontramos en la página número 4. Es decir, que no son interpretaciones al azar, sino que hay dentro de la interpretación hay algunas, diríamos, algunas acciones que se presentan sobre la información que percibimos, sobre lo que comprendemos, donde está lo que se siente, lo que se percibe, valga la redundancia, y que hace parte de las posiciones del subjetivismo, donde entra la conciencia del ser humano a ser más autónoma y más libre en la interpretación de los hechos. Frente a esto, entonces, los fundamentos teóricos del pensamiento complejo de Morin, bajo esta teoría que él plantea, él postula que hubieron antecedentes de la teoría de los sistemas. Para él hubieron elementos de la teoría de la cibernética, la cual esta no se enfoca tanto en el objeto, sino en el funcionamiento del objeto. Es decir, hablando del tema del pensamiento, es cómo se piensa, cómo se percibe, cómo se actúa cuando se procesa la información. Y encontramos también que él toma elementos de otras teorías, aunque pues no muy notorias para él, y se va enfocando en la teoría de la información y la comunicación. Esta se delimita por cómo se transmite la información, cómo llega, cómo se procesa, cómo se almacena. Y desde Piaget, Piaget estuvo haciendo análisis de cómo se construye el conocimiento, cómo se hace saber hacer, que también fue uno de los postulados muy notorios de Morin, a los cuales él llama también complejidad. Y las características de la acción psicosocial las podemos entender que desde los planteamientos de Blanco y Rodríguez 2007 en la página 27, que están citados en Chalá 2017, y por último los cita Barrow 2008, afirman que la acción psicosocial no es asistencial, busca promover procesos de intervención social comunitaria.
Es una acción mediadora entre los usuarios y la estructura institucional que se interviene. De aquí que son esas dinámicas que se implementan en las que el sujeto y la sociedad o comunidad generan esas alternativas de desarrollo autónomo, las cuales les permite mejorar sus condiciones de vida. Es decir, que la acción psicosocial no va encaminada a algo asistencialista como se había estado haciendo en el modelo tradicional, sino que desde las dinámicas y las fortalezas de las comunidades, de los individuos mismos, se dan esos puntos de encuentro, donde desde allí se construyen soluciones o alternativas que van en el bienestar, no solamente, diríamos así, económico de las familias o de las personas que se intervienen, sino ese bienestar psicoemocional, afectivo, y que también pues de aquí se toman elementos para hacer de un proceso de esto más humanizante. Por último, como comentarios, entonces agrego que aunque hablar de pensamiento complejo genera ciertas confusiones, porque a veces hablar de complejidad genera como que es un pensamiento enmarañado, hay algunas cosas no conclusas, pues Morín ha planteado que se trata es de cómo la realidad se percibe y los fenómenos se presentan y racionalizan teniendo en cuenta múltiples variables que deben ser consideradas para evitar caer en vacilaciones simplistas explicativas, sino que la interpretación holística de los acontecimientos se presenta como de lo que ocurre en la psiquis humana. Es decir, que para nosotros entender el pensamiento, entender el comportamiento, las actitudes, entonces es necesario comprender las variables del entorno medioambiental, las mismas funcionalidades del individuo para así mismo direccionar toda la interpretación dentro de los procesos. Este trabajo fue elaborado el 23 de este mes de febrero. Estoy desde la comunidad de Belén, en el río Arquía, en una montaña, porque no tengo señal donde estoy. Entonces, muchos saludos para todos. Un abrazo.